Entonces, el tema de esta mañana yo le puse posee tu herencia, porque entiendo que es un tiempo de poseer todo lo que Dios tiene para nosotros. Y yo les decía, sí, han sido años difíciles, duros para muchas, o tal vez para todos, pero el Señor ha hablado y las pruebas no duran para siempre. Las pruebas nos fortalecen, preparan nuestros músculos espirituales y hay un arma poderosa de la que yo les quiero hablar hoy, de cómo el Señor a mí me ha hablado para ir y poseer lo que me pertenece por herencia. Por eso le puse posee tu herencia, porque si soy hija, soy heredera. Y sí, las mujeres hemos estado bajo ataque, pero ¿sabe qué? Desde el inicio de la creación. Porque si ustedes van a Génesis, ahí fue profetizado que la guerra entre Satanás y la mujer iba a ser eterna, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo Dios ahí en Génesis 3:15. Entonces, Satanás ataca a las mujeres. ¿Sabe a quiénes? Aquellas que Dios escogió para que fueran promovidas. Entonces, si estás bajo ataque, es porque algo grande se está gestando ahí en tu vientre espiritual que necesita ser dado a luz. Y cuando uno va a dar a luz, no tiene que pujar, no, ese bebé tiene que nacer. Uno dice, ay, no, mejor no pujo porque me duele, ¿verdad? Uno tiene que pujar porque anhela que ese bebé nazca. Entonces, Dios está a punto de traer algo nuevo a tu vida que te va a bendecir más allá de lo que tú puedes imaginar. Así que la orden del Señor es no quedarnos al margen. O como lo decía anoche, no quedarnos en el lamento, en una fiesta de lamento, sino en avanzar y levantarnos, ¿sabe cómo? Reclamando nuestra identidad en Cristo. Porque el enemigo siempre viene y sabe, a veces viene a mí con acusación, viene con culpa, quiere hacerme recordar tal vez cosas del pasado, pecados del pasado, y yo siempre estoy así. Y le digo, estoy redimida con la sangre de Cristo. Así que te cierro la boca en el nombre de Jesús. Y sabe que es increíble que cuando uno toma su posición de hija, de heredera, las cosas cambian. Entonces, dice Gálatas 4, del 6 al 7. Y debido a que somos sus hijas, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Mire qué hermosa es esta versión. El cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Alguien dijo que esta frase, Abba, Padre, es como decirle papito, ¿verdad? Es como algo más íntimo entre Dios y nosotras. Y dice, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. O sea que no carezco de nada. Todo el reino me pertenece. Es mío por herencia. ¿Sabe que yo vivía con una mentalidad de huérfana? Con una mentalidad de carencia. Y siempre me estaba sintiendo como que las cosas no eran para mí. Porque así crecí en un hogar donde hubo mucha carencia, mucha necesidad. Y en cierta oportunidad tenía un amigo que era peluquero y como siempre me gusta andar así como que media coqueta. Él me dijo, él me atendía siempre en su casa, era uno de los mejores peluqueros en Guatemala. Y me dijo ese día, Maggie, no te puedo atender aquí, pero ¿por qué no llegas al salón de belleza donde yo trabajo? Y ahí te voy a atender. Y sabe que era una zona exclusiva en la ciudad de Guatemala. Cuando yo llegué, los carros que estaban estacionados ahí estaban los guardaespaldas cuidando los carros, se puede imaginar. Y cuando yo empiezo a entrar, me empiezo a sentir indigna de estar ahí. Como que yo no merecía estar en ese lugar. Y me senté en esa silla y me seguía sintiendo igual. Y él llegó y comenzó a platicar conmigo y yo le comencé a contar cómo me sentía. Y él me dijo, Maggie, si eres hija de Dios, tú tienes más derecho de estar aquí que cualquiera de todas las que están aquí, porque lo único que tienen es dinero.
Entonces, el Señor me ha dado tantas lecciones que me han hecho entender quién soy en Él. Y el Señor me ha honrado. Y yo creo que nuestra herencia es tan grande que todos los problemas deberían de parecernos pequeñitos comparados con lo que Dios puede hacer. Y sabe que yo veía el Salmo 24, ustedes saben que el Señor empezó a hablar mucho del Salmo 24 este año como un salmo para este año. Y dice algo, comienza diciendo el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso me hizo a mí entender que todo me pertenece. ¿Y sabe qué he aprendido? A veces uno va, a mí que me toca viajar a muchos lugares con cierto temor, pero entendí esto, todo es del Señor, no hay límites, no hay fronteras. Entonces yo llego y tomo posesión. Íbamos a Colombia y me habían dicho, mire, lleve un carnet de que usted es pastora porque si no le van a hacer problema o tal vez me dijeron tantas cosas, me intimidaron, ¿verdad? Nos intimidaron a mi esposo y a mí. Entonces, ¿sabe que yo llego con esto en mi mente y en mi corazón? Señor, tú me trajiste y yo tomo posesión de este lugar porque todo es tuyo. Y si todo es tuyo, yo soy heredera. Mire, ningún problema. Nos vieron, ni siquiera nos pasaron a revisión de la maleta, sino pase por aquí, con la puerta abierta. Entonces, yo he entendido que es cuestión de que yo tengo que creer la palabra y hacerla viva en mi corazón para vivir como lo que soy, ¿verdad? Entonces, si la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella es de ella, pues también todo es mío. Y yo creo que este es un tiempo donde el Señor está restaurando esa identidad, porque los tiempos son difíciles, cada vez va a ser más oscuridad en la tierra y yo necesito creer quién soy en Él, quién es Él para mí, para vivir con paz, para vivir en bendición, para vivir en plenitud y necesitamos abrazar con valentía nuestra identidad, pero sobre todo estar firmes en nuestra fe. Y es un tiempo en el que las mujeres necesitamos levantarnos en ese poder que el Espíritu Santo nos da. Mire qué hermoso es ese pasaje de Gálatas, que lo dice tan claramente. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Entonces, ¿se da cuenta por qué yo empecé anoche con el corazón, el poder de un corazón rendido? Porque mi corazón no tiene que haber cabida a otra cosa que no sea el Espíritu Santo. No tengo por qué tener un corazón quebrantado, afligido, sucio, lleno de resentimientos o de cosas, porque es la habitación del Espíritu Santo. Entonces, eso necesitamos entenderlo, pero sabe que antes de la pandemia, en el año 2020, el Señor me dio un sueño y yo estaba en un congreso de mujeres como este, pero todas las mujeres estaban dormidas en sus sillas. Y entonces cuando yo subo, llevaba una Biblia como las tradicionales, ¿verdad? De pasta negra. No llevaba mis notas y yo dije, ¿qué voy a hacer? Pero entonces tengo la Biblia. Y cuando la abro en Jueces 4, donde habla de Débora. Y el Señor me dijo algo, me dijo, martillos son y armas de guerra en mis manos. El Señor me estaba recordando la identidad que le dio a cada mujer y que muchas no lo han percibido o lo han olvidado por las mismas circunstancias que les ha tocado vivir, que están dormidas en un letargo espiritual, en un estupor espiritual. Y la orden del Señor era, tienen que despertar a lo que son en mí, porque las mujeres somos fundamentales en los planes de Dios para traer el cielo a la tierra. Entonces, el Señor lo que me hablaba era que iba a levantar un ejército de mujeres llenas de sabiduría y de revelación. ¿Y sabe qué hice? Era febrero del año 2020 y yo convoqué a 21 días de ayuno y oración a las mujeres y sentí que era por nuestros hijos, por los hogares, por las familias.
Y no sé si alguna que me sigue lo recuerda, pero fueron 21 días de ayuno y oración y los terminé. Y luego entró la pandemia. Y lo sentí como una preparación del Señor diciendo, desen cuenta de los tiempos que estamos viviendo y prepárense, despierten. Y entonces fue tan hermoso experimentar esto, porque yo sé que Dios nos ha dado sabiduría a cada una de nosotras. Es una esencia que Dios puso en cada mujer. ¿Y sabe qué significa la palabra sabiduría? En hebreo es la palabra, la voy a leer como la leo, creo que no se pronuncia así, pero es chokma, que significa, ¿sabe qué? Habilidad en la guerra, sabiduría en la administración, ingenio y sagacidad. Y a partir de ahí el Señor me empezó a mostrar, en el libro de la vergüenza a la victoria, el Señor me mostró algo bien hermoso sobre la mujer de Proverbios 31, porque me llevó a la profundidad a ver las palabras hebreas que están ahí y el poder que Dios ha puesto en las manos de una mujer, la influencia que ha puesto en las manos de una mujer. Por eso es que dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. ¿Por qué? Porque Dios puso una influencia en las manos de una mujer para edificar. Esa sabiduría que necesita una mujer para saber cómo edificar, y lo dice acá con ingenio, con sagacidad. Y sabe, yo he entendido algo, que a lo largo de toda la Biblia, cuando vemos la Biblia, las historias de las mujeres de la Biblia, nos damos cuenta que las mujeres siempre fueron usadas para preservar naciones, para profetizar, para ocupar puestos de autoridad, para traer cambios milagrosos. Mujeres como Esther, como Ruth, como Débora, tantas mujeres, estas son las más conocidas, pero hay tantas mujeres en la Biblia que fueron importantes, que fueron sabias, que supieron cómo traer victorias, no solo a sus hogares, a sus familias, sino a sus naciones, ¿verdad? Entonces, nada ha cambiado, eso sigue siendo igual, seguimos siendo sus hijas. Si nos creó mujeres es porque vio en nosotras la capacidad para levantarnos con ese poder y esa autoridad. Y sabe, yo les decía a algunas, no es un ejército feminista, sino que es un ejército de mujeres llenas del Espíritu Santo, que no se amedrentan, que no se intimidan, mujeres valientes, porque eso es lo que significa virtuosa. En hebreo la palabra es chail, y ¿sabe qué significa? Un ejército, significa valentía, significa tantas cosas tan hermosas que Dios puso en cada mujer. Es una esencia que porta cada mujer. Entonces, no somos el sexo débil, somos frágiles, eso sí, pero en manos de un Dios que es todopoderoso y que nos guía con sabiduría para que nosotras podamos cumplir su plan. Yo a veces pienso que fuera de mi familia, de mi matrimonio, si yo no me hubiera levantado, si yo no hubiera creído quién soy en Cristo y no me hubiera levantado a pelear tantas batallas por mis hijos, por mi matrimonio. Mire, en el libro Una Madre Rodillas hay tantos testimonios de cómo el enemigo vino a querer robar el propósito de mis hijos, pero cómo a través de una mujer que está de pie, que está firme creyendo en quién es en Cristo, viene la sabiduría y la estrategia. Y aunque el enemigo quiso abortar el propósito de mis hijos son mi mayor apoyo en el ministerio que el Señor me dio. No fue fácil, hubo que pelear una batalla, pero toda batalla era para enseñarme una lección. Y yo he observado en la Biblia que a Dios lo que más le importa no le importa si somos fuertes, si estamos capacitadas o no estamos capacitadas. Es lo que he experimentado en mi vida. Él sabe que busca un corazón dispuesto. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, te equipa, te prepara, te levanta. A veces lo único que tal vez nos sintamos sin fuerzas, nos sintamos como que ya no podemos más. Pero si tú le dices, Señor, estás conmigo y aquí estoy, dime, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Caminemos juntos en esto, hagámoslo juntos. Entonces, yo creo que el Señor quiere que nosotros entendamos esto.
Hebreos 11:34 en la versión de la palabra de Dios para todos dice, por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes. ¿Por qué se hicieron fuertes? Por la fe. No es que fueran fuertes, se hicieron fuertes por su fe. O sea, creían quién era el que estaba con ellos. Y dice, se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Wow, mire, cuando yo leí esto, me di cuenta de que mi fe es un arma poderosa, porque aquí lo dice la palabra. Mire, por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Wow, dije yo, ¿qué arma más poderosa es la fe? Y muchas veces, ¿sabe que pues las personas conocen las victorias o ven las victorias, pero no conocen tu historia? Y a veces ven el progreso, pero no han visto el proceso, ¿verdad? Ay, qué linda se ve Maggie. No saben qué ha sido, pero triturada, ¿verdad? Triturada, pasada por fuego. Pero estoy aquí viva y con un futuro por delante, como lo estás tú. Porque el oro se acrisola en el fuego, dice la palabra. Y a veces es duro estar en el fuego, pero cuando tú sales, brillas como oro y brillar para la gloria de Dios. Y sabe que hay algo bien hermoso que Dios me mostró con este nuevo libro que esperamos en el Señor sea lanzado en septiembre. El Señor me mostró cómo Él está restaurando a la mujer, pero el Señor me dio una analogía que es a través del arte japonés del kintsugi. Kintsugi, ¿ustedes han oído de eso? Que una vasija rota no la botan los japoneses a la basura, sino que la reconstruyen con oro, con polvo de oro, pegan los pedazos y esa vasija que se rompió la ponen como en un lugar de honor porque es muy valiosa, porque la han restaurado con oro, con polvo de oro. ¿Y sabe qué? Una vasija que se rompió es más valiosa que una que nunca se rompió. Y el Señor me decía, eso es lo que voy a hacer por mis hijas. Mi gloria va a ser vista a través de sus heridas y de los sufrimientos que han pasado. Y qué hermoso, yo soy la primera en decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero que vean tu gloria en mí. Y sabe que hubo un tiempo en mi vida que yo me sentía tan desanimada, tal vez tan hecha pedazos, como que esos pedazos nunca iban a ser restaurados. Y en cierta oportunidad yo estaba oyendo una radio cristiana, una prédica en una radio cristiana. En ese tiempo no había internet todavía y pues la radio era como mi manera de alimentarme de las prédicas que escuchaba en la radio. Y yo estaba muy desconsolada en la cocina y entonces dijeron en la radio, si usted tiene una necesidad, llame, porque hay una línea abierta de oración. Y entonces inmediatamente llamé por teléfono y pedí oración. Y la persona que estaba al otro lado me dijo, mira hermana, yo no sé por lo que estás pasando, pero lo que sí veo, me dijo, son cajas con moños. Es todo lo que el enemigo te ha robado. Lo vi en el infierno. Vi el infierno y ahí está todo lo que el enemigo te robó. Pero el Señor dice que te faculta para que tú vayas y vayas a traerlo. ¿Se puede imaginar? ¡Wow! Y el Señor me decía, ya no vengas a mí a pedirme que yo cambie esto o aquello, hazlo tú, porque todo el poder de mi Espíritu Santo te ha sido dado. Yo lo puse en tu corazón, yo lo puse dentro de ti. Y sabe que eso me dio a mí fuerza, fortaleza para levantarme y buscar una espada y pelear esa batalla. Batallas intensas, tremendas, pero ¿sabe qué? He conocido a un Dios que restaura, que redime y que restituye, no como el diablo nos robó, 10 veces más de lo que el diablo nos robó.
Es lo que yo experimenté. Es lo que yo he experimentado. Entonces, mire, 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo vuelve a recalcar la palabra. ¿En dónde está la clave de la victoria? En tu fe. En tu fe. Yo creo que este es un tiempo donde no necesitamos levantarnos en fe. Ya no es como tiempo de darle la duda, la incredulidad, ¿verdad? Darle espacio. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Malaquías 3:6 en la Nueva Traducción Viviente dice, yo soy el Señor y no cambio. Y Hebreos 6:17-18, siempre la Nueva Traducción Viviente dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar solamente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y sabe que el Señor me ponía la vida de Sara como un ejemplo para nosotras, porque eso dice la Biblia. En 1 Pedro 3 dice, si ustedes son como ella, eso tiene mucho valor delante de Dios. Entonces, la pone como un ejemplo digno de imitar. ¿Sabe por qué? John Piper decía que la raíz más profunda de la feminidad es la esperanza en Dios. Así dice 1 Pedro 3, 5-6. Dice, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué la pone de ejemplo? En Génesis 12, ustedes recuerdan la historia que Abraham van y le dice, no vayas a decir que eres mi esposa. Tú vas a decir que eres mi hermana. ¿Y qué pasa? El faraón codicia la belleza de Sara y se la lleva a su harem. Imagínate que a ti tu esposo te expone a un peligro. ¿Qué harías? Pero Sara era sabia. ¿Y sabe qué hizo? Fue directamente con Dios. Fue como ir directa. Su esperanza estaba en Dios. Su fe estaba puesta en Dios y en la promesa que Dios le había dado. Entonces no contiende con Abraham, porque lo respetaba tanto que dice que le decías, mi Señor. Imagínense, mi Señor, qué bueno que ya vino a casa, ya está su cena servida. Y sabe que Sara, en Génesis 12, dice, por causa de Sara, Dios envió plagas contra el faraón para que los dejara ir. Y en la versión original, ya profundizando, dice, por causa de la oración de Sara, Dios envió plagas contra el faraón. Entonces, si se da cuenta, hay una influencia en cada mujer. Cuando una mujer es una mujer de fe, su esperanza es en Dios. Dice Proverbios 31, no teme, se ríe sin temor al futuro. Porque sabe en quién ha creído y en quién está su confianza. Sabe a quién acudir en un momento de necesidad. Tal vez eso fue lo que Dios tal vez más valoró, que yo a nadie le comenté, me diagnosticaron cáncer, más que a mi esposo y a mis hijos. Ni mi mamá sabía. ¿Por qué? Porque yo fui primero con el Señor, a decirle al Señor, quiero que me digas qué es lo que está pasando. Entonces, la raíz más profunda de la feminidad mencionada aquí en 1 Pedro 3 es las mujeres que esperaron en Dios. O sea, es esperanza en las promesas de Dios. Entonces, yo quiero dejar algunas cosas hoy en base a la vida de Sara en tu corazón hoy.
Número 1, necesitas ejercitar tu propia fe. No puedes depender de la fe de nadie más. Sara ni siquiera dependía de la fe de Abraham, que Abraham era llamado el hombre de fe, ¿verdad? El padre de la fe. Ella necesitaba su propia fe. ¿Sabe? Yo he encontrado mujeres que dicen, ore por mí porque a usted Dios sí la escucha, ¿verdad? Venía, dice David Wilson, que venía una mamá con él y le dijo, pastor, quiero que ore por mi hijo porque está en drogas y yo ya no sé qué hacer. Y él le dijo, ¿y cuánto oras tú por tu hijo? No, pastor, yo no tengo tiempo, ni tengo fe. Yo le dijo, si tú no tienes ni fe ni tiempo para orar por tu hijo, yo tampoco. Le estaba diciendo, tú necesitas tu propia fe y necesitas tomar una acción, ¿verdad? Porque yo no puedo depender de nadie más que de Dios. Entonces, es importante tener tu propia fe y sobre todo, desarrollar esa fe. Y sabe, la vida de Sara nos enseña también cómo nosotros debemos centrarnos en aquel que está detrás de la promesa. Dios está levantando Saras en estos días. Y sabe que a veces luchamos tanto con la ansiedad, ¿verdad? Con la preocupación, con la duda, con el temor. Pero cuando nosotras venimos delante de Él y rendimos, Él dice, yo sé que te está costando, yo sé que es difícil, pero quiero que entiendas que aquí estoy, solo espera en mí. ¿Sabes por qué? Porque si el enemigo no puede robarte tu fe, te va a tratar con desánimo, va a venir contra ti con desánimo, va a venir con desaliento, va a venir con desesperanza. Es que no veo que Dios haga algo. Ya oré, ya ayuné y no pasa nada. Y el enemigo comienza a hacerte caer en duda y en incredulidad. Entonces, dice en Judas 1:3, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles, dice, que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Mire, y sigue en Judas 1, en los versos del 20 al 21. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. ¿Sabe que cuando viene duda, a veces ha venido duda en cuanto al futuro de mis hijos? Y yo le he dicho al Señor, Señor, yo sé que tú los amas más de lo que yo lo amo, de lo que yo los amo. Mi esperanza está en Él. Y sabe que hace unos días yo había caído como el enemigo queriendo hacerme entrar en esa desesperanza al ver cosas que Dios prometió a mis hijos que no las he visto cumplidas. Y porque tengo 2 hijos solteros y ya quiero que se casen y desocupen la habitación. Y fíjese que empecé a decirle al Señor, tanto que he orado y tanto que he ayunado y profetizado y bendecido a mis hijos y no pasa nada, Señor. Traje fotos por si alguien quiere. Y mire, el Señor me reprendió de una manera tan dura. O tal vez Él es un Dios amoroso, pero a veces nos corrige. Y me dio una palabra que está en Isaías 45. Y dice, ¿quién eres tú para pedirme cuentas de mis actos, del futuro de mis hijos? Mire, eso fue fuerte. ¿Quién eres tú para pedirme cuentas del futuro de mis hijos? Me estaba diciendo, más que tus hijos son míos. Entonces espera en mí, pon tu fe y tu confianza en mí, porque ellos también son mis hijos. Entonces debemos pedirle a Dios que nos haga como Sara,
con una fe inquebrantable, aunque falló. Y por causa de eso nació un Ismael. Sara tenía una fe inquebrantable. Dios nunca la dejó sola ni le dijo, bueno, te equivocaste, metiste tus manos, ahora mira cómo te las arreglas y te perdiste de la promesa. Dios no miente ni se arrepiente. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Y llegó el momento que la llama y no la llama a ella, llama a Abraham. Y les cambia el nombre, les estaba diciendo, estoy borrando el pasado, yo ni siquiera me acuerdo que me fallaron, porque tengo una promesa que necesito cumplir. Ay, mire qué misericordia tan grande la del Señor. No ve nuestros errores, no ve nuestro pecado, nuestro pasado, sino el plan que Él tiene para cada una de nosotras, el propósito. Y las promesas que tiene contigo las va a cumplir. Por eso es que es importante cerrar la puerta del pasado. ¿Por qué? Porque ya se fue. Pero lo que Él planeó para ti desde el vientre de tu madre está ahí, esperando por ti. Entonces, yo entiendo eso. ¿Sabe que yo a veces me siento una mujer que le falta la fe? No soy perfecta. Y a veces, ¿sabe? Me falta la fe. Pero el Señor me mostró algo. Con el pasaje de la mujer cananea que está ahí en la palabra. ¿Sabe que esta mujer, ustedes se recuerdan, lo voy a parafrasear por el tiempo, esta mujer va, Jesús, ten misericordia de mí, pidiendo misericordia y como que Jesús no la escucha. Y todos le dicen, los discípulos, calla a esa mujer. Y ella va con su petición y Jesús le dice, es que el pan es para los hijos, no para los perros. Ay, yo digo, no entiendo esa parte todavía. Pero mire la fe de la mujer. Y dijo, sí, pero aún las migajas son para los perros, las migajas que caen de la mesa. Y eso hizo que Jesús se volviera a ella y le dijo, mujer, grande es tu fe. Y dice que su hija fue sana en ese momento. ¿Y sabe qué pensaba yo? Tal vez tu fe no es grande si tienes una migaja, si todavía puedes adorar mientras estás lavando platos, aunque las lágrimas estén corriendo por tus mejillas. Eso es más que suficiente para que Él provoque un milagro. Si tú todavía lo puedes adorar en medio de lo que estés viviendo. Entonces, ¿sabe qué? Yo aprendo, número 2, que la fe de Sara la llevó de la esterilidad a la fecundidad. Dice Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe qué entendí yo aquí? La edad es solo un número. A veces pensamos, Señor, ya se me fue el tiempo y no cumpliste lo que me dijiste. Mira la edad que tengo, Señor. Pero la edad es solo un número. Y Dios es el Señor del tiempo. Y Él redime el tiempo. Por eso dice en Joel, voy a restaurar el tiempo que devoró la oruga, el saltón y el revoltón. Entonces, dice Isaías 40:29, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Tal vez Sara tuvo un pequeño comienzo, pero tuvo un enorme final. Tal vez no fue tan bueno su comienzo, cometió errores, pero tuvo un enorme final. ¿Por qué? Porque era fiel el que lo había prometido. Entonces, si has sentido desesperanza, si te has sentido como que Dios no cumple, yo te quiero decir, lo mejor te está esperando. No te puedes quedar estancada, aferrada a lo que tal vez no fue, sino avanzar, porque sabes que la promesa te está esperando, porque Él es fiel y Él cumplirá su promesa. Mientras tanto, ¿cómo avanzo? Con fe, con esperanza. Por eso el Señor habla de Sara, mujeres que esperaron en Dios. Entonces, por eso John Piper dice, es la raíz de la feminidad, la fe y la esperanza en Dios. Entonces, decía una pastora, las mujeres que poseen la unción de Sara
tienen una fe que destruye las limitaciones personales y elimina la esterilidad con la fecundidad como resultado final. Ellas están dispuestas a pasar por el proceso de transformación y crecimiento que desarrolla la capacidad para los milagros. Yo sé que muchas hemos pasado esos procesos, pero este es un tiempo en que vamos a experimentar milagros. Vamos a ver milagros. ¿Sabe por qué? Porque a causa de los milagros, muchos que no creen van a creer en Él. Porque esta es una temporada de cosecha, es una temporada de avivamiento, de visitación del Espíritu Santo. Y nosotras somos las que tenemos que provocar ese avivamiento. ¿Sabe qué me decía el Señor mientras hice el libro Una Madre de Rodillas? Que el avivamiento que estamos esperando va a comenzar en la mesa de tu cocina. Ahí donde las madres oran y ruegan por sus hijos, donde se reúnen con sus hijos para hacer una oración, para leer la Biblia, ahí va a comenzar el avivamiento que estamos esperando en las iglesias, en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque las mujeres somos vitales en los planes de Dios. Nos quiere despiertas, no dormidas, no simplemente en quejabanza, sino en alabanza. Mire, es increíble, pero hace unos meses, tal vez unos 8 meses o 10 meses, el vehículo que nosotros tenemos, que también el Señor nos lo regaló, ya no funcionó. Necesitábamos viajar al interior, aquí a la provincia, dicen acá, ¿verdad? No, teníamos que estar prestando un carro porque no teníamos. Y caí en un momento de desesperación de decirle, Señor, pero si estamos trabajando para ti, ¿por qué? Mire, de taller en taller, de mecánico en mecánico, y nadie le encontraba nada al carro. Y entonces, un día me pasó eso. Yo estaba lavando platos, desanimada, pero puse mi teléfono y puse la canción de la Tsunamita. ¿La han escuchado? Y la canción comenzó a ministrarme y a través de la canción Dios empezó a hablar a mi corazón. Por eso les digo, tal vez tu fe es así pequeñita, pero si todavía puedes adorarlo aún con lágrimas en los ojos mientras lavas los platos, ahí Dios te va a hablar y va a provocar un milagro. ¿Sabes por qué? Yo empiezo a adorar y el Señor empezó a ministrar mi corazón. Tsunamita, que ella no pidió nada. Lo único que hizo fue albergar la presencia de Dios en su casa, hacer habitación para la presencia de Dios en su casa, y eso provocó muchos milagros. Entonces, yo le dije al Señor algo. El Señor me decía, solo busca mi presencia, no te afanes, no te angusties. Y yo le dije al Señor, Señor, perdóname, solo te quiero a ti en lugar de dame lo que es mío. Porque a veces solo pedimos, ¿verdad? Señor, tú sabes, Señor, que necesito que esto, que el otro, que mis hijos, que mi esposo, ¿Y sabe qué? No lo adoramos. No lo adoramos. Y venimos como que si Él es el supermercado, el banco y todo lo que necesitamos. Y le dije eso de lo profundo de mi corazón, solo te quiero a ti en lugar de dame lo que es mío. Y comencé a adorarlo. ¿Y sabe qué provocó eso? Que como a los 3 días, 4 días tal vez, llaman unos amigos y dicen, vamos para su casa. Si ya se empijamaron, vístanse porque van a tener visita, que ya era tarde. Y llegan y nos hacen salir a la calle. ¿Y sabe qué tenían estacionado ahí? Un carro nuevo. Y dijo, ¿sabe qué dijo? Este amigo dijo, Dios me habló y me dijo que ustedes no tienen por qué estar pasando necesidad. Y trajimos este carro para ustedes. Y entonces yo entendí que puedo tener una fe pequeña, pero si en medio de eso yo no pierdo la esperanza, yo lo adoro por lo que Él es, no por lo que me puede dar. Eso fue lo que pasó con la Tsunamita. Experimentó tantos milagros. Ella ni siquiera estaba pidiendo un hijo porque ella se había olvidado de ese deseo de su corazón. Como Sara. El Señor la llevó de la esterilidad a la fecundidad porque pudo tener un hijo. Entonces,
Yo creo que todas hemos pasado procesos de crecimiento con nuestra fe. Pero la fe es como una semilla plantada en el corazón. Y a medida que nosotros la nutrimos con la palabra, nos alimentamos de la palabra, esa fe va creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice, por eso es importante, ¿verdad? Para mí eso es lo que significa la espada, la palabra de Dios que está cerca, dice, en tu boca y en tu corazón. Entonces, eso no da lugar a la duda o al temor o a la incertidumbre. Cada vez que viene una mentira del diablo a tu mente, hay una verdad en la palabra de Dios para contrarrestarla. Necesitamos ser también mujeres de la palabra, porque ¿cómo yo puedo activar el poder de Dios, de su palabra, si no la conozco? Dice, estábamos con mi esposo en Orlando en un retiro de matrimonios y la mayoría eran inmigrantes. Una mujer mexicana me dijo, le quiero contar un testimonio. Yo, me dijo, venía a la iglesia, pero no era una mujer ni de fe ni rendida al Señor como debería. Y la agarró migración. Y entonces dice que ella se puso a llorar ahí en la cárcel porque decía, dejó a sus niñas en casa, a su esposo, y decía, ¿y si me deportan, qué va a hacer de mí? Y ella escucha que le dice en el oído, ora el Salmo 91. Y ella tratando de recordar qué decía, no sé qué dice. Entonces le dijo, Señor, perdóname, porque yo no he leído tu palabra y no sé qué dice. Pero como la misericordia de Dios es así, dice que el policía se le queda viendo y le dice, señora, váyase, pero corra antes de que me arrepienta. Dice que salió corriendo hasta sin zapatos y corrió hasta donde sentía que ya no la podían ver. Y de ahí a llamar a su esposo. Pero es tan importante tener la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón, porque eso alimenta nuestra fe. Eso no da lugar al temor. Necesitamos ser mujeres que ponen su esperanza en Él, como lo fue Sara.